Hola, mi nombre es Mauricio Montaño y este video es para realizar lo que es una tarea de circuitos eléctricos a cargo del ingeniero Paula Astudillo. Aquí tenemos los que son las prácticas, las que tenemos que realizar los informes, aquí con esto, con los datos que obtuvimos en la simulación y con los datos calculados. En la primera nos toca lo que es utilizando el simulador Proteus, tenemos que realizar un circuito donde tenemos un alternador, donde tenemos también un interruptor y una lámpara, a cual le añadimos también, lo conectamos a un osciloscopio y dándole marcha a nuestro circuito tenemos esta onda y estas medidas. Tenemos lo que es la amplitud del voltaje pico. De la misma manera también obtenemos lo que es el valor de voltaje EMS. De la misma manera también pudimos observar lo que es el periodo, sacamos lo que es la frecuencia y tenemos aquí lo que es las diferencias entre corriente alterna y la continua. Así como tenemos nuestras recomendaciones y conclusiones. Bueno, vamos a pasar a la segunda guía. Y en la segunda guía se la realizó en la parte que fue que asistimos a Quito. Fue mediante lo que fue utilizando multímetros, transformadores, para poder realizar nuestro circuito. También asimismo lo conectamos lo que fue un osciloscopio. De la misma manera obtuvimos nuestros datos, que tenemos una amplitud de 800 milivoltios, que esto equivale a 8 voltios. En el voltaje RMS tenemos 8 voltios, el periodo de 16 milisegundos, que todo eso obtuvimos mediante los datos que nos dio el osciloscopio y con una frecuencia de 60 Hz. También obtuvimos lo que es la guía 3, que también de la misma manera fue realizada con lo que es un multímetro, con con un transformador. Tuvimos los cálculos que esos son los datos que nos dio la simulación, pero aquí también realizamos los cálculos, lo que es para poder encontrar la, la corriente total. Tuvimos que sacar lo que es la Z total de nuestro circuito para poder hallar lo que es nuestra corriente. Y así mismo, para poder hallar voltaje en la resistencia, para poder hallar voltaje en el capacitor. Aquí tenemos los valores, lo que es simulados por el multímetro. Aquí tenemos las imágenes, lo que es del osciloscopio, las ondas que nos representó, que nos mostró y que nos ilustró. Aquí tenemos la guía número 4. Esta tenemos que es un circuito en paralelo, que está compuesta por un inductor, así tiene en paralelo por un alternador. Lo que tiene también es una resistencia que está en paralelo con un inductor y está paralelo también a un capacitor. Encontramos nuestra Z total, nos dio este resultado, para el cual también tuvimos que hallar nuestra Y total, que la fórmula era 1 dividido por la Z total, que nos dio este resultado. Y encontramos nuestro voltaje RMS, y de la misma manera pudimos encontrar lo que es nuestra corriente total para poder encontrar lo que nos pedía el ejercicio, que era ya la corriente en la resistencia, lo que era ya la corriente en el inductor y en el capacitor. Y nos pedía también transformar las corrientes en el modo RMS, pasarla al tiempo, que aquí están todos nuestros ejercicios, nuestros cálculos resueltos. Y aquí tenemos lo que es los valores calculados, lo que es los valores simulados, perdón. Nuestras conclusiones.
Tenemos nuestra guía 5 también, que también fue simulada tuvimos las mediciones en nuestro multímetro, que fue utilizado una caja negra que era compuesta por resistencias, inductores y capacitores. Asimismo, hallamos lo que fue la Z total para poder hallar nuestra corriente, también como nos pedía lo que nos pedía la corriente de la resistencia, la corriente de nuestros capacitores y el voltaje también en nuestro capacitor y en nuestra resistencia. Ya tenemos nuestras conclusiones y tenemos también aquí lo que es nuestra guía 6, que es una guía trifásica, es un ejercicio trifásico en estrella. Aquí tenemos que representar lo que nos dio nuestros cálculos. Y aquí tenemos que el voltaje A, B y C nos da el mismo valor, porque en estrella dice que el voltaje A, B y C, voltaje de línea y voltaje de línea van a ser iguales en todas las líneas. Veíamos también, aquí también obtenemos nuestro voltaje de fase y tenemos también que encontrar nuestras corrientes de líneas y de fase. Asimismo, hallamos nuestra Z para poder realizar lo que era el cálculo de nuestras corrientes. Nuestra corriente A, nuestra corriente B, nuestra corriente C. Y nos dimos cuenta que nuestra corriente de línea y nuestra corriente de fase en estrellas son iguales. Y para poder ver si nuestra carga estaba balanceada, realizamos lo que era esto, la suma de nuestras corrientes, que nos dio un equivalente a cero. Eso significa que nuestras cargas están balanceadas. En el segundo paso era de realizar la simulación y obtenemos nuestros datos, lo que era fuera en Proteus. Tuvimos lo que es nuestro circuito trifásico, así mismo compuesto por su alimentación trifásica. Tuvimos por una resistencia, inductor en las tres líneas. Y entonces le implementamos lo que fue los amperímetros, que nos dio un valor simulado en la línea A de 23,9, la línea B 23,7, asimismo la línea C. De ahí pudimos simular el circuito registrando el valor de voltaje de la línea, que dice que el valor de voltaje de la línea siempre va a ser el mismo en todas tres, porque es trifásico. Y aquí resolvimos para encontrar nuestro voltaje de la línea, le añadimos lo que fue nuestra fórmula de PL es igual a raíz de 3 por voltaje de fase, que nuestro voltaje de fase era 120. Y bueno, eso fue nuestro video para entregar nuestra tarea de las guías de prácticas, las guías de prácticas que eran para nuestro PEA. Pues nada, muchas gracias.